Dios te bendiga. Esta es la evangelista Yolanda Sara, te saluda en el amor de Jesucristo. Y vemos que mucha gente en las iglesias los domingos están requete llenas de gente por montones. Y yo me pongo a explicarme por qué esa gente tienen tanto miedo, ¿verdad? ¿Por qué tú vas a la iglesia por miedo? Porque muchos están en la iglesia por miedo, no están por servirle a Dios. ¿Por qué? Porque muchos quieren ir para dónde? Para el cielo. No quieren ir para dónde, para el infierno. Entonces, vemos que la gente, las iglesias se llenan los domingos, porque yo las he visto. Y vemos mucha gente hablando de Dios, pero no conocen a Dios. Y vemos mucha gente y diciendo gloria a Dios, y entran vacíos a la iglesia y se van vacíos, no llevan nada dentro del corazón, porque en verdad la persona lo que tiene es miedo. ¿Y de dónde viene el miedo? De que le tienen miedo a la muerte, ¿no es verdad? Entonces, tenerle miedo a la muerte es que ellos dicen, si yo me muero, pues me voy sin salvación, ¿no es verdad? Entonces, por eso van a la iglesia. Y qué pena, ¿verdad? Haber tanta gente en la iglesia, y lo hay de todo, lo hay en evangelistas, lo hay en pastores, lo hay en ovejas, lo hay de todo, pero la mayoría no obedecen a Dios y son unos cabezones y desobedientes, ¿verdad? Pero sabemos que el ir tú a la iglesia no es porque tú quieres buscar a Dios de corazón, sino por miedo, o porque el evangelista te mete miedo, o el que viene al altar te mete miedo, y por eso tú vienes a Cristo. Es malo así servirle a Dios. Porque vemos que si cuando Dios, vamos a hablar aquí, estamos hablando un diálogo sobre por qué es que tú le sirves a Dios, ¿verdad? Y vemos que hay gente que le sirven a Dios por lo que yo te digo. Sabemos que Dios, cuando Dios creó al diablo, ¿verdad? Porque Dios lo creó. Y tú dices, no, Dios, bueno, lo creó porque lo creó un ángel. Y arriba en el cielo no entraba el pecado. Nunca podía entrar el pecado al cielo porque en verdad no se podía creer, ¿verdad? Y cómo Satanás se corrompió. Y tú te vas a preguntar todas esas palabras. ¿Cómo entró el pecado allá arriba y se corrompió? ¿O cómo se corrompió? Porque Dios mismo fue el que creó ese ángel y cómo él se corrompió. Entonces eso es una pregunta que eso no está en la Biblia, ¿verdad? Y que no te lo desenvuelve porque tú vas a decir, siempre te va a conseguir alguien que cree que sabe más palabras y te va a decir, pero se corrompió porque ya era diablo, mira que... No. Yo estoy preguntándote a ti, ¿cómo? Si en el cielo no hay pecado, Satanás se corrompió, y si Satanás Dios lo creó, no lo creó diablo, ¿dónde entró ese pecado? Y cogió y dañó millones de ángeles y los corrompió, y de allá arriba Dios tuvo que sacarlos y hacer un abismo y tirarlos abajo. ¿Cómo? Entonces uno se pone a pensar en todo eso, ¿verdad que sí? Y si se pone, se va a romper los sesos o la cabeza, y eso es la sabiduría que uno tiene, pero que no sobrepasarla, porque no es para vanagloriarse. Pero si tú te pones a preguntarte, arriba en el cielo no había pecado, ¿cómo se corrompió ese ángel que se llamaba Luzbel? Viene siendo que hoy día le llaman Lucifer, ¿verdad que sí? Que la gente le tiene miedo que se caga. Entonces, ¿cómo se corrompió allá arriba? Si allá arriba no había pecado. Entonces se quiso quedar con el trono de Dios, porque eso lo dice en la palabra, tú lucero de la mañana, ¿verdad? Que viene siendo Satanás, ¿verdad? Y porque Dios lo hizo bonito, tenía muchas perlas, muchos adornos, y sucesivamente, a veces bello, se corrompió. El problema es que yo vuelvo y te pregunto, ¿cómo se corrompió si allá arriba no había pecado? Esa es la palabra. Entonces, es una historia más dentro de la Biblia, ¿verdad que sí? Que a ti, a muchos se le hace imposible. Entonces, son como los cabezones que dicen, yo fui al infierno, ¿verdad? Y estuve ahí y me pasé por el infierno, hice esto, ¿verdad? Pero solamente el que se muere, cuando se muere, sabe dónde es que está. Si está en el infierno, o si está en la gloria, o dónde está, ¿verdad? Muchos tú te pones a leer y va dentro del internet, y otros dicen que Jesucristo no murió crucificado, que nunca lo crucificaron. Así que hay tantos problemas dentro de las cosas de la iglesia que si tú no le pides dirección a Dios en la oración, te corrompe. Es como cuando vemos a Donald Trump, ¿dónde está?
dentro de la Casa Blanca y muchos los quieren sacar de ahí, pero claro, porque le tienen odio, porque el hombre no le gusta la corrupción de la gente, le gusta la verdad que nos hace libres, como la que yo te estoy dejando en el internet. Entonces la gente lo quieren sacar de ahí y deseaban a quién, a la mujer esta de Clinton, la querían a ella, y la mujer venía preparada también con más corrupción, porque la mujer venía preparada para coger y aprobar el aborto de las mujeres, ¿verdad? Y la gente estaban de acuerdo, también muchos cristianos estaban de acuerdo, de las iglesias bautistas, pentecostales, aquí en la ciudad de New York y en los estados estaban de acuerdo de que pusieran a Hillary Clinton. Y Hillary Clinton era un diablo que estaba disfrazado, que así para poderse, pero que las mujeres presidentas no son solo hombres. Entonces iba a ser el marido de Hillary Clinton, iba a ser la primera dama, que eso es una idiotez, porque Dios creó primero al hombre, no a la mujer, ¿verdad que sí? Y sucesivamente se contradice todo el mundo. Son cosas que tú no entiendes. Todo un estudio aquí grandísimo, y estamos hablando de cómo, si arriba no había pecado, se corrompió, ¿verdad? Y muchos te van a venir con la palabra. Vamos con la palabra. La pregunta es cómo. Porque Dios no lo creó, diablo, pero cómo a ese le entró ese pecado de ponerse en contra de Dios, si Dios mismo fue que lo creó. Esas son las preguntas que uno se hace, ¿verdad? Pero no hay, como dice por ahí, un entendimiento en esto, porque el único que te puede contestar es Dios. Como Dios es el único que te puede hablar, como que tú hablas con Dios y la gente no cree en Dios. La gente no cree en Dios. ¿Por qué no se cree en Dios? ¿Por qué? Porque Dios no se manifiesta, es un espíritu, no se deja ver. Tú vas a un templo a orar, y cuando tú vas al templo a orar, ¿qué pasa? Tú no ves a nadie en el frente y gloria a Dios, aleluya, santo, yo siento a Dios, ¿verdad? La gente dice, ¿verdad? Y la gente te va a tener por loco, porque lo que hay en el frente es un altar, un púlpito que la gente hizo, y están clamando a Dios, ¿verdad que sí? Es como cuando tú vas a la iglesia católica y te vas al frente de las estatuas. ¿Por qué los católicos ponen estatuas? Porque no creen